Y cuando hablamos de la genética del Padre, es que es tan importante este tema, ¿sabe? De plasmar en nosotros los atributos de Dios, de plasmar en nosotros el carácter de Dios, lo que Dios es, su esencia. Entonces esa es la genética del Padre. Tanto más en este tiempo que vemos, como dice la palabra, que la maldad se ha aumentado, el amor se ha enfriado y como que vemos que se acelera como algo malo entre las naciones. Vemos cosas cada día, situaciones difíciles en los hogares, y vemos esa carencia de la genética del Padre. Y quiero introducir brevemente que la genética de Dios fue plasmada en el hombre, fue implantada en el hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice la palabra, hasta el 28. Cuando Dios creó al hombre, dice que los creó a imagen de Él, los creó varón y hembra. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ojo, allí está la genética de Dios. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este pasaje nos habla claramente de la genética de Dios implantada en el hombre, en el ser humano. Cuando señala que Él hizo al hombre a imagen y semejanza, es que nosotros, por nuestro ADN, fluye esa genética divina de Dios. Él hizo al hombre bueno, perfecto, más que todo ser vivo en la tierra. Es tanto el ser humano como Dios lo coloca aún sobre los animales, sobre las bestias. Dice que señoree, sojuzgaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias. En todo el hombre era Señor. ¿Por qué? Porque Dios plasmó en él esa imagen, plasmó en él esa semejanza. Y el enemigo quiso dañar la imagen, ese diseño original que Dios colocó en el ser humano. Cuando Él trae pecado, y como nos muestra allí en Génesis, usted lo puede leer en su casa, capítulo 3, nos habla de la caída del hombre. Y por eso se perdió el diseño original de Dios. Se dañó la imagen de Dios, se dañó esa genética de Dios. El enemigo quiso dañar esa genética de Dios Padre en el ser humano. Pero cuando viene Jesús, nuestro Salvador, y viene a restaurar esa imagen, esa semejanza, esa genética de Dios en nosotros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 30-35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y harás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nos habla esta palabra, que de la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo en el vientre de María,
Él viene a traer esa genética de Dios, esa genética del Padre, aunque siempre fue cuestionada, ¿sabe? Y desde aún el mismo momento que el Espíritu Santo vino sobre María y allí preparó a Jesús en el seno de María, dice que fue cuestionado. Y José, el prometido de María, quien tenía miedo a casarse con ella, cuando ella le reveló que estaba en embarazo. Allí vemos cómo José era prometido de María. Y María le dice que está en embarazo. Y quizás José se perturbó porque era grave la situación de su prometida. Y aunque él la amaba, cuestionó que Jesús fuera hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, nos habla del nacimiento de Jesús. Dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así que solamente a través del Espíritu Santo vino un ángel y se le reveló a José. Y le dijo que el ser que venía era hijo de Dios, que era concebido por Dios, que era un plan, un propósito, porque Jesús venía a traer una revelación de la genética del Padre. Y la identidad de Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la genética de Jesús. Es que Dios se hizo hombre. Esa es la genética, es Dios con nosotros, Dios manifestado en carne para habitar con los hombres. Y Jesús, él mismo habla de su genética. Cuando en Mateo 16:13, él preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Él coloca esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y las respuestas varían. Uno le decía: tú eres Elías, tú eres tal cosa, tú eres un profeta, tú eres... En Marcos 8:27 nos habla de que hubo diferentes respuestas. Pero volvamos a Mateo 16, versículo 15. Y Jesús vuelve y les hace una pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Porque es que si Jesús venía a manifestar la genética del Padre, él tenía que preguntar: ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y en el versículo 16, Pedro da una respuesta inspirado por Dios. Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que era de venir, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: wow, esto fue revelado, no por sangre ni carne, sino por Dios mismo. Qué revelación tan grande. O sea que Pedro tuvo en esos momentos una revelación muy poderosa de quién era Jesús, de a dónde procedía Jesús. Y Jesús vino a revelarnos esa genética del Padre.
En Juan 14, versículos 9 y 10, Jesús aún dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es tremendo lo que Jesús está hablando allí. Y aún le está diciendo: el Padre y yo somos uno. El Padre que mora en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él está hablando allí que el Padre y Él son uno. Esa es su verdadera genética, que Él es uno con Dios. Y Él le dice: yo no los hablo por mi propia cuenta, ¿sí? Sino que el Padre que mora en mí, Él es el que se manifiesta a través de mí. Dar a conocer la genética del Padre es el centro de la predicación del Señor Jesús. Para Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas, el predicar, era revelar la genética del Padre. ¿Y cómo vino a revelarla? De dos maneras. Una, a través de sus enseñanzas, y la otra, con sus hechos. En sus enseñanzas notamos cómo la genética del Padre, la forma de pensar el Padre, cómo piensa el Padre, cómo ve la humanidad el Padre. También nos muestra en sus enseñanzas el sentir del Padre, esa compasión del Padre, ese amor del Padre, que el Padre siempre se da. Es tanto que Él vino a morir por nuestros pecados, dio a su Hijo. O sea que la genética del Padre es darse en servicio, darse en sacrificio, su amor, su misericordia. Así que Jesús vino a revelar la genética del Padre a través de sus enseñanzas. Y en sus enseñanzas, la manera de pensar, de sentir y de actuar del Padre. ¿Cómo compara a un Dios con ese pastor amoroso que sale a buscar la oveja extraviada, deja su rebaño y cuando encuentra, deja las 99 y cuando encuentra la perdida, dice que cuánto amor, ese regocijo de encontrar la perdida. Y Jesús nos habla en parábolas, en varias parábolas, del valor de la moneda perdida, la oveja perdida, ¿sí? Y ese es el valor de la misericordia, del amor de Dios por el perdido. En Mateo 18, 12 al 14, nos habla de algo muy hermoso. Vayamos a Mateo 18, 12 y 14. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se ha descarriado? Entonces allí nos muestra que nosotros debemos de manifestar esa genética del Padre, el amor. Esto tiene que despertar en nosotros el amor, la misericordia por el evangelismo, el amor y la misericordia por el perdido, el amor, la misericordia, el sentir de Dios. Es que ninguno perezca, es que ningún ser humano perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento, como dice la palabra. Que todos vayan al arrepentimiento. Y también dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que se descarriaron. ¿No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? No es la voluntad del Padre que se pierda uno de sus pequeños. La voluntad del Padre
Su sentir es que toda la humanidad sea salva. Él no quiere que ninguno padezca, Él no quiere que ninguno se condene, sino que todos sean hallados. Cuánto amor, cuánta misericordia nos muestra esas parábolas a través de Jesús. Pero también cómo nos revela la genética del Padre, cómo Jesús revela la genética del Padre a través de sus hechos, a través de los hechos, de su personalidad. Cuando Felipe le pidió que le mostrara al Padre, él pudo responderle con toda seguridad, mire, a través de sus hechos. Él solamente le dijo en Juan 14, 8 y 9, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Y le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. Felipe le estaba hablando, muéstrame al Padre. Y Jesús le dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo que a través de los hechos Jesús habla de la genética del Padre. A través de los hechos, Él dice, mire, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo vine a revelar esa genética del Padre. Jesús manifestó la misericordia de Dios. Cuando el hombre lleno de lepra le suplicó que lo curara, en Lucas 5, 12 y 13. Y le tocó, cuando este hombre le dijo, sáname, límpiame. Y allí no muestra su misericordia. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 13. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Así que así muestra su amor y su misericordia. Él no dijo, no me vaya a tocar, usted está leproso, ¿cómo se le ocurre? No, quizás fue y lo abrazó. Pero también muestra su compasión, muestra el dolor de Dios por aquellos que quizás padecen sufrimiento, que quizás padecen dolor. En Juan 11, 32 al 35 y el 40 al 43, por favor, los que están tomando apunte, dice que cuando vino y le avisaron a Jesús de la muerte de Lázaro, y dice que cuando María salió, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero dice en este siguiente versículo que Jesús lloró. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Siguiente. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Mire ese versículo, es el más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Él era la vida, Él era la resurrección, Él tenía todo el poder para resucitarlo, pero lloró. ¿Por qué? Lloró por su amigo. Allí nos muestra la sensibilidad, esa genética de Dios, de la compasión por el dolor, por el sufrimiento, por el quebranto de sus amigas. Y dice, y Jesús lloró. Con sus actos nos muestra al Padre. Y Jesús quiere en esta noche que a través de esta enseñanza reflexionemos. ¿Cómo estamos manifestando la genética primero de Jesús? Porque Jesús vino a revelarnos al Padre. Y Jesús vino a revelar un plan de salvación. ¿Sí? En Juan 3:16 dice que Él murió por nuestros pecados. Él se vino y se entregó por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te hago hoy un reto y una pregunta. ¿Estamos manifestando la genética del Padre? ¿Estamos dando las enseñanzas que Jesús
nos habla. Estamos hablando nuestros hechos de la genética del Padre, la compasión, la misericordia, la bondad. Estamos mostrando esos atributos del Padre. ¿Sabe? Esta tarde estaba leyendo que en los años 90 comenzó el descubrimiento del genoma humano. Y aunque ha traído beneficios, puede traer situaciones también bien delicadas. Porque hoy en día se puede planear hasta los hijos. Se puede cambiar el color de los ojos de los niños. Se puede inclusive planear el sexo. Yo creo que ya inclusive se está, no sé, se estará experimentando con, ya hay clonaciones de animales. No sé si haya clonación ya de seres humanos, pero ya los órganos lo están clonando. ¿Sí? Con esas células madres, con el genoma. Y yo me acuerdo hace muchos años, tenía un amigo médico y él era genetista, creo que se llama así. Él estaba estudiando como esa parte de la genética. Y me acuerdo tanto que yo le hice una pregunta, estaba muy joven, y le hice una pregunta, y yo le dije, ¿por qué te gusta tu carrera? Y él me dijo, porque a través de ella voy a demostrar que Dios no existe. Y yo dije, este perdió el año. Perdió el año. Qué pesar, me dolió tanto que una persona tan brillante, tan inteligente, quiera desconocer que la vida nació en Dios, que Dios es el dador de la vida, que cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, plasmó en el hombre, ¿sí?, su genética. Y por eso nosotros somos tan hermosos. ¿Usted no ha visto un espejo? Mire tan perfectos que es el ser humano. Dios lo hizo tan perfecto. Nuestro oído tan desarrollado, nuestra vista tan desarrollada, nuestro cerebro tan desarrollado. Si yo te hago una pregunta en estos momentos, aún, ¿cuál fue el primer regalo que te dieron en tu niñez? ¿Ya se acordó, Mayerly? ¿Qué te dieron? Julieta. ¿Y cuántos años tenías? 4 años. Mire tan impresionante el ser humano. No le voy a preguntar cuántos años tiene Mayerly, pero en un segundo, ¿cuántos años retrocedió? ¿Cuántos años retrocedió? Y es más, yo te puedo decir que es tan impresionante nuestro cerebro, que es cierto que oliste de nuevo la muñeca. Ese olor está allí. Esa situación tan hermosa. Mire, Dios es tan detallista, tan hermoso con el ser humano, que nuestro ADN es único. Nuestro iris es único, nuestras células. Cada partícula del ser humano, así sea tan diminuta como el genoma, siempre va a hablar que tú eres varón y hembra hasta la muerte. Aunque el hombre quiera cambiar eso hoy en día, ¿sabe? El hombre está queriendo ser sabio y, como dice el libro de Romanos, se hace necio. Se hace necio. Así que es tan importante este tema de la genética de Dios, porque no podemos olvidar nuestro origen. Nació en Dios. Somos imagen y semejanza. Y Jesús vino también a plasmar en nosotros esa identidad de hijo de Dios. Y debemos de manifestar a la humanidad a través de nuestra enseñanza y de nuestros hechos, como lo hizo Jesús, su misericordia, su amor, en traer transformación. Hace unos años, cuando yo iba al Calvario a predicar, se acercaban unos niños, 4 o 5 niños peleando por una botella de pegante.
Y ellos venían y yo les quité la botella y ellos me abrían la boquita y lleno de pegante hacia adentro de su boquita. Pero eran niños de 5, 6, 7 años y a mí me dolía que yo salía llorando de ese lugar. Y yo decía, ¿cómo el diablo daña la imagen de Dios en estas vidas? Esos niños que usted ve en la calle deambulando, cuando yo veo un indigente en la calle durmiendo debajo de un puente, me da tanto dolor, tanto dolor cuando veo a un joven metiendo droga, porque yo veo cómo el diablo ha dañado la imagen de Dios en su vida, cómo ha dañado la semejanza de Dios, cómo ha dañado esa genética de Dios en ese ser humano. Y ese hombre un día fue niño y tuvo sueños. Y si está en nuestras manos el poderle predicar, y si está en nuestras manos el poderle ayudar, debemos de hacerlo. ¿Qué día pasaba por la quinta y vi un hombre casi desnudo? Y entonces yo no pude, me dolió tanto ver a esa persona así. Saqué de mi closet pantalón, camisa y zapatos y le dije, espere, vístase allí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el mostrar la misericordia del Padre, el mostrar su compasión por la humanidad a través de nuestra oración, pero también colocando nuestros recursos, si es posible, que nos cueste. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a una persona que estuvo presa y me dijo, pastor, me acordaba de sus palabras cuando yo estuve entrando a predicar en la cárcel de Villahermosa casi 6 meses y tenía discípulos allá. Y cuando salía de allá, yo decía, Dios mío, cómo es otro mundo, cómo hay personas allá que desean que le lleven la palabra, pero también cómo el enemigo puede llevar a una persona hasta ese estado, hasta esos lugares, cómo puede degradar a una persona. Y nuestro llamado como iglesia, hermanos, es que despertemos en este tiempo, trayendo la genética del Padre, el amor del Padre, como lo hizo Jesús. Yo le invito a que incline allí su rostro y le diga, Señor, coloca en mi corazón ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Coloca en mi vida, Señor, la compasión. Coloca en mi vida, Señor, la misericordia. Coloca en mi vida la bondad. Coloca en mi vida, Señor, el hacer el bien, el siempre buscar la paz. Coloca en mí, Señor, tu genética, así como lo hizo Jesús.